En cuanto a las recomendaciones que ha hecho sobre ese apartado en materia de verdad, la misma se concentra en uno, aplicar y adoptar una política pública en materia de verdad, que se haga esa política pública de conformidad y en consulta con las organizaciones civiles, que es importante establecer un mecanismo oficial de esclarecimiento de la verdad que pueda completar y apoyar el trabajo que hizo inicialmente Comipaz. Y también enfatiza en la importancia de dar visibilidad a todos los tipos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, en especial y en particular en cuanto a las detenciones arbitrarias, las condiciones de malos tratos sistemáticos y la tortura, incluyendo la violencia sexual, la detención de los niños y adolescentes, crímenes que no pueden ser naturalizados y con los cuales no se debe convivir como si no hubieran ocurrido, que no fueran graves o que crearan lastres tanto a nivel personal como a instituciones. Esas son las principales recomendaciones, además de las siguientes. También sugiere recoger y conservar por todos los medios los testimonios de todas las víctimas, con la máxima consideración para las víctimas que hayan sido víctimas de sufrimiento y que este ejercicio se dé de forma urgente, principalmente dada la avanzada edad de muchas de las víctimas después de tantos años. O sea, si uno ve en la región y aquí en Uruguay también el universo de víctimas, nos estamos dando cuenta que muchos de los que están aquí sentados, que son víctimas, hay otros que no están, justamente porque ha pasado el tiempo y no han podido ni siquiera ser registrados su testimonio y ser parte de haber recibido una reparación digna que se merece. O sea, el paso del tiempo para nosotros es algo urgente. Lo vemos en muchos otros contextos en los cuales le estamos dando seguimiento a todas las fases de reparación a un colectivo cada vez más numeroso de reclamos y de reconocimiento de haber sido víctimas de terrorismo del Estado en toda la región, en donde se ha avanzado un poco más en eso. Pero hay un tema pendiente ahí muy fuerte. También recomienda recolectar y sistematizar y diseminar información acerca de todas las dimensiones y elementos que dieron lugar al cúmulo inmenso de violaciones ocurridas durante la dictadura. Y también una política clara y exhaustiva de acceso a los archivos y ampliar los esfuerzos para que se pueda completar aquellas informaciones y archivos que están en manos de otras instancias, especialmente de las Fuerzas Armadas. En relación al tema de la reparación, también el relator lo aborda en tres apartados: en medidas de restitución, en desafío pendiente y reparaciones simbólicas. En la medida de restitución, derecho pensionable y la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas, el relator especial reconoce avances en materia de la reparación económica desde el retorno de la democracia, con una serie de leyes que fueron aprobadas para establecer medidas que incluían las restituciones de bienes incautados y derechos pensionales y jubilatorios. Recién en 2009 fue adoptada la primera disposición legal que reconoce formalmente el derecho a la reparación integral de las víctimas y la responsabilidad del Estado en relación con la violación de los derechos humanos cometidos durante la dictadura y el periodo inmediatamente precedente, incluyendo el reconocimiento de la práctica sistemática de tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, violación de los derechos a la vida y el exilio. Además, otorga el derecho a una indemnización única a otra categoría de víctimas como personas fallecidas o desaparecidas, víctimas de lesiones gravísimas, niños o niñas desaparecidos, nacidos en cautiverio o detenidos. En junio de 2014 solo se habían expedido 360 expedientes con reparación económica a través de esta ley. En materia de desafío pendiente, parte de los retos pendientes se desprenden de las leyes mismas que adolecen de una cierta confusión entre, por un lado, los derechos que atañen a las víctimas, en tanto víctimas de violación de los derechos humanos, y por otro, sus derechos laborales, incluyendo derechos pensionales, los cuales tienen una naturaleza y fundamento distinto. El relator expresa preocupación por las disposiciones que obligan a las víctimas a tener que escoger entre su derecho a la reparación, como el cobro de una pensión especial reparatoria,
y otros derechos pensionables o jubilatorios. Esta confusión entre derecho a la reparación y derechos pensionables desdibuja la noción central de la reparación como un asunto de derecho, asemejándola a un favor o gracia que el Estado les da a las víctimas. El relator especial expresa preocupación por opiniones expresadas incluso por miembros del gobierno, según los cuales en particular quienes fueron miembros de grupos guerrilleros conocían los riesgos que enfrentaban al emprender su lucha y por ende no debían esperar una indemnización del Estado. En primer lugar, el relator recalca que el derecho a la reparación es un derecho que debe ser reclamado libremente y que responde a una decisión individual de cada víctima al desear o no acogerse a los beneficios de una reparación. En segundo lugar, las violaciones a los derechos humanos no son aceptables bajo ninguna circunstancia, independientemente de las convicciones políticas o ideológicas de las víctimas o de las decisiones que éstas pudieran tomar en un momento particular. El hecho de que predeciblemente algún bando de una contienda violara los derechos humanos de sus contrincantes si fueran capturados, por ejemplo, no hace la práctica aceptable y, por supuesto, no debilita en absoluto los derechos a los cuales tales violaciones pueden dar lugar. En cuanto a las reparaciones simbólicas, el relator especial saluda las disposiciones de la Ley 18.596 en relación con las medidas simbólicas de reparación, incluyendo placa conmemorativa, expresiones simbólicas de memoria y la extensión de un documento que acredite